Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 17 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La meta eterna. Y la cita la encontramos en Génesis, capítulo 22, versículo 16 y 17, donde dice lo siguiente: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, nuevamente por estos registros de estos acontecimientos históricos que quedan en las páginas de tu palabra para nuestro bien, para conocerte más a través de las cosas que hiciste en la vida de hombres comunes como Abraham. Señor, vimos cómo tú en él rescataste a un hombre pagano de Ur de los Caldeos y lo llevaste hacia la tierra prometida que tú decidiste restaurar, aunque Adán y Eva la habían perdido en el huerto de Edén. Gracias, Señor, que lo que le prometiste a Abraham queda abiertamente disponible para todos los que creen en tu Hijo Cristo Jesús, quien es la simiente de Abraham, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gracias, Señor, por guiarnos por medio de tu Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos guía a toda la verdad y a la revelación maravillosa en tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pedimos todo para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos unos versículos que se encuentran en un capítulo bastante conocido, al menos para las personas que tienen un conocimiento básico de la Biblia, y es este acontecimiento donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, y Abraham para esta temporada ya ha crecido en su confianza, en su fe, de quién es Dios, y entonces él puede, sin lugar a duda, obedecer al Señor porque conoce al Señor. Y esta es la gran meta eterna: conocer al Señor y seguirlo conociendo y descubriendo para el resto de nuestras vidas. Así que veamos cómo nos conduce nuestro hermano Oswald Chambers a poder entender la profundidad de la meta eterna. Dice así: Abraham, llegado a este punto, ha alcanzado el nivel en que está en contacto con la naturaleza misma de Dios. Estar en contacto con la naturaleza misma de Dios, aquí el hermano nos ayuda inmensamente. Significa que comprendemos a Dios, no solamente que conocemos y tenemos algún conocimiento de Dios, pero que lo comprendemos. Confiamos en Él de tal modo que comprendemos que Dios sabe lo que hace, que Dios es justo y es incapaz de cometer una injusticia, que Él sabe el tiempo, que Él tiene un plan que ha prometido desde antes de la fundación del mundo, que ya está listo. Entonces, Abraham ha llegado al punto en su vida, es decir, que ha alcanzado el nivel en que está en contacto con la naturaleza misma de Dios. ¡Wow! Comprende a Dios. Y Dios se ha hecho realidad, se ha hecho para él realidad. Dios es realidad, obviamente, pero toma un nuevo nacimiento, toma un toque de Dios, toma que Dios intervenga y rompa la oscuridad y nos traiga a la luz para que nosotros primero conozcamos que hay un Dios, que creamos en Él, que lo vayamos, conociendo a través de una vida de fe, y finalmente que lleguemos a la meta eterna de comprender a Dios.
Maravilloso. Dice aquí, mi meta es Dios mismo. A toda costa, amado Señor, por cualquier vía. A toda costa, por cualquier vía. Esto implica someternos a la vía, al camino que Dios escoja para conducirnos. A ti, a mí, cada uno requerirá diferente vía, pero siempre demandará un alto costo y que nos sometamos a lo que Dios escoge como el camino, como la vía, para que cada uno de nosotros pueda conocer a Dios y comprender a Dios, que es la meta eterna. Si Dios habla a su propia naturaleza en mí, no cabe cuestionarle. La única opción es la pronta obediencia. Cuando Jesús dice ven, simplemente vengo. Cuando me ordena deja esto, simplemente lo dejo. Cuando me susurra confía en Dios en cuanto a esto, confío. Esta obediencia es la evidencia de la naturaleza de Dios en mí. Esto viene a ser como el fruto del nuevo nacimiento. Es decir, que Dios nos ha regenerado, y no solo regenerado, sino que ha puesto en nosotros, por medio del Espíritu Santo, la naturaleza de su Hijo, Cristo Jesús. No solo esto, sino que ha derramado el amor de Dios por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Ha circuncidado nuestro corazón, ha cortado de nosotros esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza rebelde que nos gobernaba, y todo esto porque Cristo Jesús vino a la tierra en obediencia a su Padre y vivió la vida que ni tú ni yo podríamos haber vivido. ¿Qué vida? Una vida obediente a su Padre, una vida que estuvo en acuerdo con la ley de Dios, es decir, la voluntad explícita de Dios, y no solamente una obediencia por temor, una obediencia por querer tener éxito en su ministerio, no, una obediencia de todo corazón, porque Jesús amaba al Padre como el Padre amaba a Jesús, y Él vino a mostrarnos la razón por la cual nosotros habíamos sido creados, para disfrutar de nuestro Creador, para amarlo, para adorarlo, para confiar en Él, para deleitarnos en Él. Entonces dice que el hermano, la revelación que Dios hace de sí mismo en mi persona va determinada y se ve, influenciada por mi carácter, no por el suyo. Dios es 100% confiable. Sin embargo, nosotros podemos desconfiar de Él, pero no tiene nada que ver con quién Él es, sino que tristemente nosotros, en nuestro carácter, en nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces vemos a Dios a través de nuestro lente sucio. Por eso es que necesitamos una nueva perspectiva que solo la palabra de Dios nos puede traer. Necesitamos una renovación de nuestra mente. Aun cuando hemos nacido de nuevo, jamás podremos madurar ni ver a Dios por quien Él es si pensamos que vamos a evadir el costo o evadir la disciplina necesaria para conocer y comprender a Dios tal cual Abraham lo pudo comprender, registrado en Génesis capítulo 22. Entonces, es tristemente porque somos tan comunes y tan limitados y tan naturales como personas, como seres humanos, que nuestros caminos, que los caminos del Señor nos parecen a nosotros comunes, como simples, con tanta frecuencia. Es decir, no profundizamos ni entendemos
quién es el Señor, ni cómo obra, ni la grandeza de su majestad, porque lo filtramos a través de nuestros filtros caídos, ¿verdad? Entonces, nos dice el hermano que es a través de la disciplina, de la obediencia, que alcanzamos el nivel al que llegó Abraham y descubrimos quién es Dios. Dios nunca me será real hasta que no llegue a verle cara a cara en Jesucristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. Es entonces cuando le conoceré y podré proclamar, abiertamente en todo el mundo, Dios mío, nadie hay más que tú y no hay más que tú. Las promesas de Dios carecen de valor para nosotros hasta que, por medio de la obediencia, llegamos a comprender su naturaleza, la naturaleza de nuestro Señor, porque aún las promesas de Dios sirven para darlo a conocer. Si tú simplemente estás tras las promesas de Dios, te estás perdiendo la meta eterna, porque aún sus promesas están diseñadas para revelar su santidad. Puede que leamos día a día toda la Biblia en un año sin que lo que leamos nos diga nada. Parece mentira. Luego, de repente, por haber obedecido a Dios en algún pequeño detalle, vemos lo que Él quiere decirnos y su naturaleza se abre ante nosotros instantáneamente. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Nuestro sí ha de nacer de la obediencia. Cuando nosotros le cedemos el paso al Señor, cuando nosotros le hacemos caso, esto ha de nacer de la obediencia, porque simplemente Dios lo ha dicho, nosotros deseamos y sabemos que debemos obedecerlo. Entonces dice el hermano, nuestro sí ha de nacer de la obediencia, cuando por la obediencia ratificamos una promesa de Dios diciendo amén, o así sea, esta promesa se hace nuestra. Nuevamente, cuando entendemos la razón por la cual Dios está haciendo una promesa, es para que nosotros conozcamos quién es Él, para que comprendamos que Él es Dios, que Él es el gran soberano, nuestro creador, nuestro Padre, en caso de que hemos sido redimidos y conocemos al Señor de forma personal. La única forma de conocer al Señor. Entonces, a través de sus promesas, nosotros llegaremos a conocer quién es Dios. Hermanos, no deberíamos conformarnos con recibir las promesas de Dios. Deberíamos más bien hacer uso de las promesas de Dios para llegar a conocer quién hizo la promesa. ¿No les parece? ¿Qué tal si estudiamos la Biblia para conocer al autor y no para memorizar versículos y no para terminar la meta de leer la Biblia en un año? ¿Qué tal si a través de la Biblia nuestra idea y nuestra meta eterna es conocer a Dios y comprender a Dios y obedecer a Dios de la manera que Abraham pudo obedecer a Dios en algo tan ilógico, algo que nadie hubiese podido entender, al menos que conozcamos que Dios nos revela quién es por medio de la obediencia? ¡Qué hermosura!
Les deseo que lean el devocional varias veces, que vayan a Génesis capítulo 22 y lo lean todo para que vean el contexto de lo que estamos hablando. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es Ganando la entrada a la libertad. Ganando la entrada a la libertad. Bueno, espero como siempre que cada uno de ustedes esté realmente sacando provecho de este material. Nosotros nos hemos comprometido a dejar una serie completa, es decir, de un año entero grabado con el fin de que otras generaciones puedan llegar a este material tan lindo y poder aprovechar lo que Dios nos ha regalado por medio de este siervo llamado Oswald Chambers. Algún día lo veremos en la eternidad, ¿verdad? Y podremos agradecerle por haber sido fiel al Señor, porque nos fue de utilidad. ¿Para qué? Para conocer mejor y comprender al Señor. Bueno, con esto me despido deseándoles un lindo día y que Dios los bendiga.